Norcosto en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Estamos de vuelta y les quiero decir que la combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y solo a 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/elsit. Y estamos ya aquí en el estudio con un Premio Nacional. Muchas gracias por estar aquí, Gabriel Salazar. Y un mamotreto nuevo, porque por Dios, los libros tuyos son enormes, ¿verdad? Déjame mirar. Sí, los dos últimos al menos. Sí, déjame mirar. Esto tengo que. Esta es la trivia. Esta es la trivia que creo que. Página y por algo. 933 páginas. Pero Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre política revolucionaria en Chile desde 1976 a 1984. Quiero hablar sobre tu libro y tu visión, y antes sí quiero preguntarte, Gabriel Salazar, por ¿cómo estás mirando lo que está ocurriendo? Tú has sido muy preclaro cada vez que has intervenido en que se está produciendo un cambio donde los ejes o flujos de opinión, de movimiento político, están poco a poco enraizándose más abajo que en las élites. Y bueno, yo diría que se está ante una suerte de desconfianza general por las élites prácticamente en todos los lados. ¿Qué tanto se acerca o no se acerca a la visión que tú has dado anteriormente? Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación que calza con los diagnósticos que se hacen desde la historia. Lo digo, diagnósticos políticos coyunturales, sino que se hacen desde la historia, es decir, desde el largo plazo, ¿no? Y desde ahí lo que estamos viendo ya hace tiempo en la situación chilena es que se ha producido una suerte de dualización de la política, ¿no? En términos generales. Porque de una parte está la política clásica, convencional, que es la que, digamos, circula entre los políticos mismos, alrededor del Estado, dentro del Estado, por el lado afuera del Estado, que es el concepto tradicional de política. Pero por otro lado, está el proceso político que va por el interior de la ciudadanía, que es probablemente donde tiene mayor legitimidad, lo que es política de por sí. Y más o menos desde el año fines de los 90, comienzo del 2000, según un estudio hecho por el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, ¿no?, para el desarrollo, se ha producido en Chile de manera creciente lo que ellos han llamado la ciudadanización de la política. O sea, la ciudadanía está asumiendo para sí no solo una actitud, sino que una acción política propia, que por supuesto la aleja de la clase política propiamente tal y marca dos rumbos paralelos que no se han, digamos, no se han coludido últimamente, no han convergido en producir resultados concretos. Entonces vamos con una marcha no sincopada, digamos, más bien al revés. Y eso es lo que está generando una serie de problemas que exigen a los estudiosos del tema, digamos, utilizar categorías nuevas para esta situación, porque en el fondo esto no se va a resolver ni aquí, ni con esta elección, ni más allá de la elección, sino que es un proceso histórico más largo. Y que fíjate que curiosamente, estamos conversando con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, y que curiosamente ha tenido un componente tecnológico para que esto además pudiera realizarse uno hubiese pensado que esto iba a volver a una suerte de mirada media primitiva, media tribal, y de hecho se está convirtiendo en algo tribal, pero está comunicada como nunca antes, y eso permite también de que uno pueda avanzar sin perder básicamente la información de con quién voy. ¿Ah? Claro, porque la política ciudadana o ciudadanizada, como dice el PNUD, ¿no?, tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía ahora conversa consigo misma, va tomando decisiones consigo misma, y se manifiesta eso, por ejemplo, en grupos, caso de los jóvenes, o asambleas de base, comicios locales, o una enorme intercomunicación a través de los aparatos electrónicos,
Fíjate, entonces va surgiendo una opinión ciudadana, hay decisiones ahí, hay cuestiones muy claras que se han establecido como decisiones ciudadanas, ¿no? Y que configura un espeso, una espesa opinión muy versada, muy arraigada en los hechos mismos, que la aleja cada vez más del discursillo de los políticos, ¿no? Ahora sí. Es un discursillo casi siempre puramente electoral. Sí, ahora también ahí tú notas que aparecen miedos. Existe un recelo brutal por esto que se denomina la masa, o se denomina la opinión ciudadana, o la calle. Ahí, sí. Y existe, y lo vemos prácticamente todas las semanas o todos los días, aparece alguna opinión que minimiza o desprecia estas gestas con vocablos como esto es asambleísmo o esto, qué sé yo, algo retrógrado. No están los datos más iluminados o más preclaros ahí, en fin. ¿Qué tanto puede, a partir de la historia, Gabriel, a partir de movimientos que no son de élite, son movimientos ciudadanos, qué tanto puede generarse un conocimiento común, una cosa valiosa desde el punto de vista de la construcción de la sociedad? Bueno, hay que tomar en cuenta que la ciudadanía está en contacto directo, piel a piel, como diría uno, con los hechos reales, ¿no? Con los hechos reales. Por tanto, está sintiendo día a día qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Y por otro lado, tiene memoria, y tiene una memoria social. En el caso de Chile, últimamente se ha recargado y sobrecargado desde Eduardo Frei Montalva, ¿no? Tremendas cuestiones hasta el día de hoy. Entonces, la ciudadanía tiene una masa de conocimiento, que tal vez no sistematizada ni ordenada como lo hacen los científicos, pero que es un criterio de verdad instalado, ¿no? Que está en su memoria, que está en lo que está viviendo, que está en la experiencia del mercado, por así decirlo, en el día a día. Y eso le da un concepto y una opinión sobre las cosas que no calzan necesariamente con el discurso político, ¿no? Y este desajuste es el problema que estamos viviendo. Claro, históricamente ahora, cuando eso ha ocurrido, este desapego, cuando la clase política queda en el aire, ¿no? con crisis de representación, el movimiento ciudadano sí logra llevar esta asociatividad a nivel regional o nacional y convierte este asambleísmo de base en asambleísmo nacional. Es allí cuando la ciudadanía controla el proceso constituyente, porque ha pasado 2 veces en nuestra historia. Y lo que estamos viendo hoy día es que la ciudadanía tiene una enorme efervescencia local, pero no está construyendo asambleas nacionales para hacer valer su voz en ese plano como un actor nacional. ¿Te fijas? ¿Cuáles son esas 2 veces en la historia que el asambleísmo tuvo repercusión nacional? Bueno, en 2 oportunidades. Pues entre 1822, que comenzó un asambleísmo local, luego provincial, suficiente para echar abajo a Bernardo Higgins, y duró hasta el 28, cuando este asambleísmo lleva a constituir una Asamblea Nacional Constituyente que dicta la Constitución del 28, que es la única constitución chilena dictada por una Asamblea Constituyente libremente electa, ¿eh? Pero que Diego Portales y compañía, con un golpe de Estado y un ejército mercenario, destruyeron en menos de un año, el año 29, Batalla del Ircay. Entonces ahí se vio el asambleísmo en acción, desde los cabildos locales, asambleas provinciales y asambleas nacionales constituyentes. Luego, el periodo 1918-1925, ¿eh? Que fue extraordinario ese periodo, que se ha muy mal estudiado, ¿no? Porque toda la historia se la ha consumido, la ha fagocitado allí Arturo Alessandri y Pablo Ibáñez del Campo, sí. Pero no se observó la ciudadanía. La ciudadanía comenzó allí también con asambleas locales. Ya no eran cabildos como antes, sino son asambleas locales por todas partes, a todo nivel. Y ese asambleísmo se transformó en asambleas nacionales a partir de 1918. Entre 1918 y 1925 hubieron como 7 asambleas nacionales. Y fue digamos, la cultura asambleística se extendió como reguero pólvora que llegó hasta los militares, pues. Los militares comenzaron a organizarse también en un comité militar o club militar, que era una asamblea, ¿no? Más de 400 oficiales allí, jóvenes sobre todo, comienzan a discutir los problemas nacionales y son ellos los que van a dar el golpe de Estado y echan abajo a Alessandri, y son ellos los que proponen una Asamblea Nacional Constituyente libremente electa, ¿no? Y en esa asamblea de militares se anularon las jerarquías. Ahí un general valía lo mismo que un teniente. Todos eran ciudadanos.
Es el periodo en que la ciudadanización del ejército ha sido más efectiva, más contundente, más apoteótica, digamos, en ese periodo, ¿no? Pero junto a esta asamblea militar, del comité militar que dio el golpe de Estado el 24, hay asambleas de trabajadores, con estudiantes, con profesores, qué sé yo, asambleas nacionales que se proponen legislar en paralelo al Congreso sobre materias económicas, materias educacionales, que terminan el año 25 con una asamblea popular constituyente, autoconvocada. Entonces ahí ese asambleísmo, te repito, se desarrolló y se explayó a todo nivel, al punto que contagian a los empresarios, tienen su Asamblea Nacional de Industriales en 1921, para exigir al Estado protección a la industria, ¿no? Te digo, los militares, los estudiantes, las clases medias, hasta los conventilleros, tuvieron su liga nacional también. De conventilleo. De conventilleo. Entonces, ahí se manifestó la voluntad ciudadana y el ejército estaba, digamos, la oficialidad joven del ejército apoyaba eso. Entonces, si uno tiene en cuenta todo este mar ciudadano que estaba opinando con voluntad propia, entiende el terrible engaño que hizo Arturo Alessandri Palma, que lo trajeron para organizar la Asamblea Nacional Constituyente, que no la organizó nunca, nombró un comité constituyente con sus amigos políticos, ¿no? Y dictó la Constitución del 25, él, ¿no? Entonces quedó todo el mundo frustrado. Eso explica por qué quedaron todos descontentos con la Constitución del 25 y exigían desarrollo económico, desarrollo social, justicia social, ¿no? Que va a la etapa del 32-73. Pero ni un político quiso cambiar la Constitución fulera y legítima que dictó Alessandri. Hasta Allende no se suicidó en honor de esa Constitución. Circunstancia que los oficiales jóvenes del ejército, los trabajadores, los estudiantes, los empleados públicos, etcétera, etcétera, quedaron descontentos con el engaño que hizo Alessandri el 25. Estamos conversando con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, autor de este nuevo libro que es Los Caminos del Pueblo, Reflexiones de Prisión y Exilio sobre Política Revolucionaria en Chile. Cuéntanos de qué se trata este libro. ¿Por qué solamente tocas periodos dentro de la dictadura? Porque en rigor ese libro no es un libro que yo escribí para ser publicado, sino que es un archivo. Es archivo de los documentos que se escribieron en el exilio chileno, especialmente dentro del movimiento de izquierda revolucionaria, como reflexión frente a lo que habíamos vivido: prisión, tortura, muerte, exilio, persecución. O sea, te derrotaron, te botaron al suelo, destruyeron, qué sé yo, tu identidad, te mataron gente, qué sé yo. Entonces, los que éramos rebeldes, digamos, de corazón, y que percibimos que eso fue un porrazo, una derrota que nos dieron, teníamos que pensar entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo reconstituimos nuestra identidad? ¿Cómo reconstituimos nuestra rebeldía? ¿Cómo reconstituimos nuestra organización revolucionaria? Entonces, eso llevó entonces que toda la gente se pusiera a reflexionar, a pensar desde la cárcel misma en Tres Álamos, ¿no? En el exilio con mayor razón, porque tenían mayor libertad, digamos, y mayores oportunidades de leer lo que tú querías. Por eso se generó un movimiento crítico dentro del MIR y también dentro de los otros partidos políticos de la Unidad Popular, para pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué vamos a pensar ahora sobre educación, sobre partidos, sobre revolución, sobre etcétera? Entonces yo fui uno de los que más escribí en ese periodo, porque bueno, yo soy historiador, qué sé yo, sociólogo, etcétera. Y por eso que la producción mía en el exilio fue muy copiosa. Y todo esto se escribió no para publicarlo, sino para que la gente pensara y discutiera. Entonces, todos estos documentos quedaron ahí. Pasaron 40 años. Y un amigo mío que es sociólogo, un día estando en mi casa los encontró, le echó una mirada, dijo, no, esto hay que publicarlo, me dijo. Y finalmente, bueno, de ahí salió la idea de publicar, que son documentos acotados al periodo 76, cuando yo caigo preso y me mandan del exilio, y el 84, cuando me vengo a Chile. Y a la vez, el 80 me echaron del MIR también por eso, por criticón. Por criticón. Gabriel Salazar, un Premio Nacional de Historia. Gabriel, hay una... estaba viendo alguno de los capítulos en esta disquisición. No está todavía, creo yo, corrígeme si estoy errado, no está total y absolutamente asentado
todo lo que, como esto, todo lo que se vivió para entender lo que tú llamas la derrota. Lo que se había propuesto, los mecanismos de generar la unidad popular, las discrepancias al interior. Todavía yo siento que falta muchísimo por escribir de ese periodo. ¿Por qué crees tú que no ha aparecido con más detalle cuando todavía están vivos muchas de las personas que participaron ahí? Sí. Bueno, son varias las cosas que están involucradas en eso, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, porque entre el 32 o 38 y el 73 se desarrolló una cultura política que, para resumirla, el Estado hace todo, ¿no? El Estado es Estado docente, Estado empresario, Estado desarrollista, Estado industrializador, Estado reformista y con Allende, Estado revolucionario. El Estado hace todo, ¿me fijas? Y lo hace con el apoyo y la actividad de los partidos políticos. Frente a eso, ¿qué hace la ciudadanía y qué hace la masa? Como se dice también. Sigue, apoya, aplaude, marcha, pide, ¿no? Protesta, si no. Entonces, un rol diferente. Y el eje central de ese periodo es la elección, ¿no? Se hablaba de una democracia, pero lo único que tenía de democrático ese sistema era el aparato electoral. Porque la masa no participaba en nada. Entonces, una democracia no participativa. Éramos masa callejera, punto. Entonces, esa cultura, que es una cultura, si tú lo piensas un poco, muy cómoda para la masa en tanto que masa. Porque el rol que uno le dieron, marche por la calle, lleve banderas, grite por su líder, escucha al líder en la marcha, ¿eh? Pegotea ahí, qué sé yo, propaganda por las calles y luche cuando se le diga y obedezca las órdenes. Entonces, claro, es una participación política no responsable, ¿eh? Es pasiva, pero es cómoda, ¿eh? Y, claro, ellos hacen todo, los partidos hacen todo. Y en ese tiempo creíamos en los partidos y creíamos en los líderes, en Frey, creíamos en Allende, ¿no es cierto?, en Radomiro Tomic, etc. Pero el problema es que esa cultura todavía está muy empapada en mucha gente, y no solo en los viejos. Porque todavía todos creen solo en el proceso electoral partidario. Ustedes ven que todo el Frente Amplio, gente joven, con ideas frescas y con ganas de hacer cambio, pues están metiendo en el mismo tobogán de siempre, ¿eh? Y van a quedar convertidos en clase política de aquí a 10, 15 años más, ¿eh? De los mismos, ¿eh? Eso lo veo clarito, ¿no? Porque es el mismo juego, es un viejo juego. Entonces, esa cultura pesa mucho hoy día. Y por eso es que se hace difícil criticar eso, porque si tú criticas esa cultura populista, criticas el Frente Popular, vaya a criticar a Frey, vaya a criticar a Allende, todas estas figuras se te van a caer. Porque el populismo, ¿verdad?, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo que es en la calle, derecho a petición. Yo sé mejor que usted lo que usted necesita. Exactamente. Entonces, aprender a ser, como está descubriendo el PNUD, y estamos aprendiendo de a poco nosotros, que el ciudadano piense, delibere, decida, establezca mandatos, elija gente para ejecutar el mandato, y si no lo ejecuta, le quita el cargo, remoción o revisión, etcétera, y más encima lo juzga por no haber cumplido el mandato. Eso es un aprendizaje nuevo. Eso, Gabriel, que me parece muy interesante, ¿no se compadece más o no tiene una suerte de horizontalidad mucho mayor con sistemas parlamentarios, con sistemas semipresidenciales, más que con estos sistemas verticales presidencialistas donde el presidente o la presidenta tiene prácticamente todos los poderes? Tú lo puedes ver en Europa en algunos casos donde se puede dar esto que tú estás señalando. Las cosas no se dieron como se prometieron. Se producen movimientos de base en distintos lugares. Eso genera cambio en la conformación de las mayorías que apoyan y rápidamente tienes una situación nueva. Aquí estamos sonados. Tú estás 4 años con un gobierno, lo haga bien, lo haga mal. El presidente o la presidenta tiene un poder omnímodo, claro. Y por lo tanto captar los pareceres de la ciudadanía en términos de cualitativos entre medio, claro, no existe. Claro. No, sin duda, porque esta es una política por oferta, ¿eh? Los políticos ofrecen cosas. No es que la ciudadanía decida y establezca mandatos, ¿eh? Los políticos no obedecen mandatos. Cumplen sus ofertas o no las cumplen. Entonces la ciudadanía lo único que hace es elegir de acuerdo a la oferta, ¿no? Entonces,
Esto ha convertido a la clase política en un conjunto de representantes irresponsables, no son responsables ante nada, porque no están obedeciendo mandatos. Entonces no evaluamos nunca a los políticos, digamos, la ciudadanía no juzga a sus representantes en función de lo que han hecho o no han hecho. Aquí no existe el principio de la revocación, menos lo que existía en el periodo colonial y postcolonial, hasta 1840 más o menos, del juicio de residencia. Todo funcionario público, todo representante del pueblo era juzgado después de su mandato por el pueblo mismo. Y si no cumplía el mandato, no solo revocación, castigo. Pero todo el sistema portaliano, y el de Alessandri, y ahora el de Pinochet hasta el día de hoy, hace que los políticos no sean responsables ante nadie porque no actúan en función de mandatos, sino en función de sus propias ofertas. ¿Quién los juzga al final? Nadie. Fíjate. Nada más que cuando se nos ocurra votar por otro señor, te acuerdas a otra oferta que está, qué sé yo. Y en el caso, y existe algunos lugares que a ti te llamen la atención donde se dé un poco esta situación. Por ejemplo, Suiza es un país que debe ser el país que genera más plebiscitos por año para prácticamente todas las cosas. O sea, tienen votación voluntaria y tienen una abstención alta, pero simultáneamente tienen plebiscitos por una cantidad enorme de temas prácticamente durante todo el año. Y por lo tanto se genera esta doble consulta, la amplia de país y sus 25 cantones y toda la cosa, y la comunal, local, de los plebiscitos vinculantes, digamos. Lo que pasa es que aquí no se enseñan mucho, digamos, esos casos, esos lugares donde se experimentan cosas distintas. Estamos acostumbrados a entender que el Estado es típicamente el Estado liberal, como que no hay otro Estado fuera del liberal. Y el Estado liberal, si tú lo piensas un poco, es un constructo, es un modelo teórico ideal, compuesto de funciones que uno las estudia en abstracto y que después compaginen y armonizan entre sí. Pero no es un Estado para resolver un problema, no es un Estado instrumental, no es un Estado herramienta de trabajo. Y nosotros que necesitamos desarrollarnos, o equiparar las provincias con el centro, o cualquier cosa, ¿verdad?, requeriríamos de un Estado para resolver esa tarea. Pero no, nuestro Estado liberal sirve a cualquier cosa y en el fondo para ninguna. Y esta idea de estudiar siempre el del Estado liberal como el Estado, porque la Constitución del 33 era liberal, la del 25 liberal, la del 80 más que liberal, y nunca hemos hallado otro tipo de Estado para resolver problemas, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, tendría que tener un Estado que fuera distinto al Estado liberal? Claro, por ejemplo, cuando los ciudadanos por sí solos, en las dos coyunturas que te mencioné, 1822-28 y luego 1918-25, se asociaron y llegaron a conformar asambleas constituyentes nacionales, los dos pensaron inmediatamente en un Estado instrumental. ¿Cuál es el gran problema de Chile? En los dos casos dijeron que Chile no ha desarrollado su producción industrial. Y al no desarrollar la producción industrial, vamos a depender de vender nuestro cobre, nuestra plata, lo que sea, y comprar de vuelta todo lo que los extranjeros nos ofrecen, y para eso se abren los mercados y un país abierto a la penetración europea o norteamericana o lo que sea. Por eso es que ellos pensaron en un Estado específicamente constituido para desarrollar la producción. Por ejemplo, en marzo del 25, los trabajadores, los estudiantes, los profesores y otros grupos se autoconvocan a una asamblea constituyente nacional, que entre paréntesis la organizaron perfectamente, ni un problema. Palabra fea hoy día para muchos. Y que acordaron, entre otras cosas, en su asamblea, que fue, según el Mercurio y según los diarios de la época, un modelo de asamblea por el orden, por el nivel en que se plantearon los discursos, etc. ¿Qué dijeron ellos? Que el Estado chileno debía estar compuesto centralmente por una asamblea unicameral, no con dos cámaras, según el viejo modelo, unicameral, y esta asamblea debiera estar compuesta exclusivamente por representantes de las clases productoras, con exclusión de políticos profesionales, de mercaderes, comerciantes, banqueros, militares. Solo que, digamos, los empresarios industriales, los empresarios agrícolas, los empresarios mineros, y según ellos los trabajadores, y después le agregaron los intelectuales, ¿no?,
ellos debían gobernar porque el problema de Chile es desarrollar la producción. Y de eso depende que haya empleo, de eso depende que no haya corrupción. Porque si no hay producción industrial, entonces viene la especulación de cualquier tipo, el agiotismo, qué sé yo. Entonces, ellos propusieron una máquina distinta, un instrumento distinto. Y el año 28 fue lo mismo. Incluso el año 28, fíjate, nuestro Estado, dijeron que ellos dictaron en 1828, es un Estado popular representativo, pensado para evitar que aparezcan en Chile los monopolios comerciales. Estaban pensando en el monopolio de Diego Portales. Entonces, hay la posibilidad de construir un Estado distinto, pero lo que pasa es que el mundo liberal, industrial, del capitalismo desarrollado, nos impone la idea de que el Estado debe ser como el Estado liberal. Los tres poderes clásicos, la armonía entre los tres poderes, la elección. Y ahí el ciudadano no toma decisiones, solamente pide. Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, su último libro, Reflexiones de prisión y exilio sobre política revolucionaria en Chile, desde 1976 a 1984. Te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Maestro. ¿Perdón? También vamos a regalar este libro, por si acaso. Hashtag combinación miércoles, y el libro de Gabriel Salazar también está, para que ustedes se lo lleven. Toma el teléfono y dinos lo que